Recording is on. Bueno, muy buenos días. Son las 8:02 del 21 de junio de 2022. Hoy tenemos una sesión sincrónica basada en la evidencia número 3 y evidencia número 7, cuadro comparativo de riesgos profesionales, y evidencia número 7, cartilla de hábitos saludables, del programa Negociación Internacional. Bueno, ya con esta vamos para cuatro sesiones, si no me equivoco. Revisemos a ver, sí, esta es la cuarta sesión que, que llevamos, ¿cierto? Le recomiendo por favor apagar cámaras y micrófonos, y al finalizar la sesión pues desarrollaremos un espacio para resolver algunas dudas o preguntas. Bueno, nuestra agenda corresponde a dar una bienvenida, una presentación. Vamos a hablar un poco sobre el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, los hábitos de vida saludable, desarrollo de las evidencias que debemos presentar y, como había dicho, un espacio de preguntas, dudas e inquietudes. Bueno, eh, empecemos. Empecemos. Mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Soy ingeniero industrial, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia de proyectos, instructor transversal en seguridad y salud en el trabajo. En este caso me desempeño en esta área, ¿cierto? Los medios de comunicación en los cuales ustedes se pueden acercar a mí están los correos, los foros y los chats institucionales. El correo es el que tenemos acá, es un correo institucional que es ronsosa@micena.edu.co. Los foros a través de la plataforma Territorio, ¿cierto? Y el chat institucional, pues hay unas series de programas o una programación en el cual corresponde a un horario y a un tiempo establecido por cada programa o cada ficha. Y en ese entonces yo estaré ahí conectado para resolver algunas dudas e inquietudes mucho más inmediata. No quiere decir que los correos y los foros lo responda después, pero el chat es mucho más inmediato, mucho más rápido. Normalmente siempre estoy en contacto, siempre estoy conectado, entonces no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar con un tema muy importante, y es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? De aquí se basa todo lo relacionado a la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? De las empresas en el cual nosotros estamos desarrollando. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cierto? Según el Ministerio eh, del Trabajo, el cual está comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos, eh, estableció el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe ser implementado por todos los empleadores, por todos los proyectos o las empresas del país. ¿Y en qué consiste? Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, como la vemos acá, basado en la mejora continua, ¿cierto? Son todas las actividades planeadas cuyo objetivo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El sistema de gestión aplica a todos los empleadores, tanto públicos como privados, a trabajadores dependientes e independientes, ¿cierto? Entonces, el sistema de gestión y seguridad de salud y trabajo está soportado en varios puntos, que es la mejora continua,
protección de los trabajadores a través de las normas, ¿cierto? Se establece una serie de lineamientos, reglas, políticas, y evitando así esos riesgos laborales que nosotros normalmente evitamos y no queremos que pasen en ninguna de las organizaciones donde estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, el objetivo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es facilitar el proceso de implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo por parte de los empleadores y contratantes, asegurando el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos, ¿cierto? Que realiza el trabajo. ¿A través de qué? De algunas prácticas, algunos procesos, algunas situaciones peligrosas y de acción de intervención en los riesgos propios de la actividad económica o del proyecto en el cual nosotros estemos trabajando. Perdón. Entonces, algunos objetivos mencionados acá en la presente diapositiva es disminuir la accidentalidad, las enfermedades laborales y el ausentismo, promover la participación de los trabajadores, ¿cierto?, en su cuidado individual y colectivo, fomentar el cumplimiento de las exigencias legales mediante el mejoramiento continuo en el sistema de seguridad y salud del trabajo. Entonces, para entrar a hablar un poco sobre los riesgos profesionales o riesgos laborales, vamos a profundizar un poco en algunas definiciones importantes que debemos tener claros. Una de ellas es accidentes. ¿Qué son los accidentes laborales? Bueno, los accidentes es todo suceso anormal, no requerido ni deseado, exacto, nadie desea eso, que se presenta de manera brusca e inesperada, aunque normalmente es evitable, eso sí es verdad, que interrumpa de forma normal la continuidad del trabajo y puede causar lesiones en las personas, ¿cierto? Entonces, un accidente causa lesiones en las personas. ¿Qué es un incidente? Es un evento o eventos relacionados con el trabajo en el que ocurrió o en los que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad, ¿cierto? Independiente de su severidad o víctima mortal. Aquí hay un punto muy importante y es que el accidente es cuando ocurrió, ¿cierto?, una lesión a la persona o a la estructura. Y un incidente es cuando pudo haber ocurrido. Pudo haber ocurrido. Entonces, estas son las dos diferencias entre accidentes e incidentes. Muy bien. Quiero como recalcar otro punto importante y es que los accidentes de trabajo normalmente son basados uno a veces dice que los accidentes de trabajo solamente ocurren dentro de la jornada laboral, ¿cierto? Durante las funciones establecidas y dadas al trabajador, ¿sí? Pero también es un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera lugar y hora de trabajo, ¿cierto? O sea, si ustedes ya terminaron su jornada laboral y su jefe les da una orden para cumplir y les ocurre algún evento no deseado, eso entra como un accidente de trabajo, ¿verdad? Bueno, otra definición muy importante, que son las llamadas, y ya mencionamos anteriormente, son las enfermedades laborales. ¿Y qué es? Es todo estado patológico, permanente o temporal,
que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador en el medio que se ha visto obligado a trabajar. Entonces, las enfermedades laborales es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Cierto? Muy bien. Peligro. Peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores en los equipos o instalaciones. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno. Tenemos un ejemplo muy bueno sobre el ejemplo de riesgo y peligro. ¿Y qué es el riesgo? Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño. Tenemos un ejemplo en la fuente, puede ser una parte de accesorio o herramientas que puedan generar un accidente, ¿cierto? Ejemplos, una caldera, el ruido de la máquina, sus vibraciones, ¿cierto? Hay unas afectaciones a través de de estas eventos que se presentan en algún tipo de maquinaria o herramienta. ¿Y el riesgo qué es? El riesgo por lo menos de esta máquina es una máquina, puede ser un torno, está trabajando, aquí tenemos a una personita trabajando, y su riesgo es un riesgo de atrapamiento, ¿cierto? Que ocurrió debido a que de pronto en la máquina donde estaba operando no tenía las medidas necesarias para poder eh, evitar estos eventos no deseados. Situación. La situación se refiere a la actividad o circunstancia, ¿cierto? Ejemplo, los pisos resbaladizos, el trabajo en alturas, ¿cierto? El riesgo, que puede ser pues, riesgo de caída, ¿cierto? A distinto nivel. Entonces, no se tuvo los elementos necesarios, ¿cierto? Correspondientes para poder evitar este tipo de incidentes. Y el acto, por lo menos tenemos aquí ese pequeño trabajador que para subir a poder pintar cierto lugar, utiliza una serie de baldes para poder apoyarse, ¿cierto? En vez de utilizar, puede ser las escaleras, algún tipo de andamio con seguridad, pero se le ocurrió a él o al trabajador utilizar estos baldes. Entonces el acto inseguro de los trabajadores que puede generar un accidente, aquí ya es el acto por parte de la persona, por parte del trabajador. Ejemplo, ¿qué ejemplo pueden haber de esto? Por lo menos operar una máquina sin saber manejarla, ¿cierto? Bajar corriendo las escaleras sin utilizar las barandas. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en este caso ocurre un riesgo de caída a distinto nivel. Muy bien. Entonces, hay una serie de riesgos importantes que debemos tener en cuenta y debemos conocer nosotros como trabajador. No necesariamente debemos ser profesionales del área de seguridad de salud y trabajo. Todos son responsables de tener una claridad de los riesgos que se pueden presentar tanto en los puestos de trabajo como ustedes están desarrollando, ¿cierto? Como a veces en la casa también es muy factible, en los espacios donde ustedes compartan con su familia diferentes tipos de riesgos. No solamente estamos hablando de la parte laboral, ¿no? Entonces, lo fundamental es que todo personal, toda persona debe conocer cuáles son los riesgos y su clasificación. Y esto lo podemos encontrar en la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, que es la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Aquí les traigo unos ejemplos. Aquí es una parte pequeña de la tabla que ustedes van a encontrar en el material de apoyo
que está en la plataforma. Yo estuve revisando el material está bastante completo ahí. Información por doquier. Ahí pueden encontrar toda la información para poder desarrollar las actividades que tienen pendiente. Y en esa información van a encontrar la guía técnica colombiana, la GTC 45, que es una partecita de esta que estamos acá mostrando. Bueno, entonces, aquí tenemos, según su clasificación, están los biológicos, los físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Biológico podemos encontrar virus, bacterias, etcétera. Hay otra serie de más. Físicos podemos encontrar ruido, por lo menos impacto intermitente y continuo, por lo menos se ha presentado en algunas herramientas de trabajo de construcción, cuando se utilizan los martillos eléctricos, se presenta mucho. La iluminación, la luz visible por exceso o deficiencia, cuando estamos trabajando en oficinas y no se encuentra como una iluminación artificial y natural, mucho menos porque está por allá un encerrado. Entonces, eso es muy delicado. O el brillo de la pantalla del computador también afecta. Químico, los polvos orgánicos e inorgánicos, cuando hacen aseo, cuando encuentran algún tipo de limpieza, utilizamos los tapabocas, después vienen las gripas, las enfermedades, la tos, ¿cierto? Algunas fibras, cuando estamos tratando con algunos materiales fibrosos, es delicado este tipo de trabajos y por eso se requiere utilizar algunas caretas especiales, guantes además, y vestimenta porque puede ir impregnadas en la ropa. Entonces, cada vez que estemos utilizando esos elementos de protección personal y vestimentas, es importante bañarnos al momento de salir de nuestros trabajos o dejarlos en los puntos de trabajo y no llevarlo a la casa o al hogar. Lo psicosocial está la gestión organizacional, cuando hablamos del estilo de mando, los pagos, la contratación, la participación, la inducción, la capacitación, el bienestar social, todo lo relacionado al manejo corporativo y a la forma como se maneja desde la parte cultural, ¿cierto? O las características de la organización del trabajo, la comunicación, la tecnología, la organización. Esas son afectaciones si no se tienen todas las tecnologías y los medios correspondientes para poder manejar el trabajo de una manera más fácil, más rápida. Los sistemas de comunicación deben ser muy asertivos, ¿cierto? Muy asertivos. No así. Esto puede traer algunos inconvenientes como es el estrés laboral, ¿cierto? Por lo menos aquí hablamos sobre las demandas cualitativas y cuantitativas de labor, ¿cierto? Por algunos efectos o comportamientos de las personas hacia los trabajadores que no han sido muy adecuados. Los biomecánicos, esos son muy conocidos, que es la postura, cuando hablamos de prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional, ¿cierto? Cuando estamos en las posturas inadecuadas, cuando nos inclinamos, no tenemos las medidas adecuadas, cuando estamos frente al computador, no nos sentamos adecuadamente, no tenemos las herramientas adecuadas, ni los posapiés, ni la altura del borde del monitor, ¿cierto? De una forma adecuada. También más hablamos de los esfuerzos físicos, ¿sabes? Cuando no utilizamos las herramientas o las maquinarias para poder transportar esas cajas pesadas o esas herramientas pesadas que necesitamos para poder elaborar. Y cuando hablamos de fenómenos naturales, hablamos de esos fenómenos que realmente no podemos tener una exactitud de lo que podamos ocurrir, pero sí debemos tener algunos planes de emergencia para poder minimizar estos riesgos y uno de esos fenómenos podemos encontrar el sismo o los terremotos. Muy bien. Vamos a profundizar un poco sobre estos dos riesgos, que es el psicosocial y el biomecánico.
para que tengan un ejemplo muy claro de, de cómo se refleja y cómo podemos identificarlo. Bien. Bueno, los riesgos ergonómicos o biomecánicos eh, son aquellas situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo a la fisionomía humana. Pueden producir lesiones y desórdenes musculoesqueléticos, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo de las formas correctas como nosotros debemos sentarnos y poder tener una mejor, eh, digámoslo, una mejor disposición eh, física y laboral en el momento de desarrollar nuestras actividades. Con el tiempo se van a presentar algunos efectos negativos con los cuales nosotros no queremos que pase, entonces hay que ser consciente de esto y tener todas las medidas adecuadas. Entonces, el riesgo biomecánico o ergonómico es la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo, ¿cierto? O enfermedad laboral condicionada por factores como son los puestos de trabajo o posturas de trabajo, esfuerzos, las dimensiones, condición de las máquinas, ¿cierto? Superficie, herramientas de trabajo, manipulación, ¿cierto? También el manual de cargas, los movimientos repetitivos, ejemplo, al digitar el teclado generan patologías osteomusculares, tales como lo que es el túnel de carpo o la tendinitis, y esas condiciones traen como consecuencias fatiga física y lesiones osteomusculares. Ahora, los riesgos psicosociales se derivan de la deficiencia en las organizaciones, ¿cierto? Y la gestión del trabajo pueden producir resultados psicológicos y fisiológicos y sociales negativos. Pueden producir desde fatiga física y mental hasta estrés de origen laboral. Entonces, estos riesgos psicosociales pueden ser, ejemplo, la mala gestión organizacional, como lo mencionamos anteriormente, jornada de trabajo extensa, organización del trabajo, ¿cierto? La mala organización es importante en este riesgo y en la afectación de la salud de los trabajadores. Las características del grupo social de trabajo también son importantes, como es el comportamiento de esos grupos sociales, contenidos de las tareas que desarrollan que si son correspondientes a sus labores diarias, a sus funciones, y interfaces persona-tarea, eh, cómo se comporta el trabajador al momento de desarrollar sus tareas, si están en un ambiente adecuado, si están desarrollando, si están a gusto con ellas o si corresponden o entienden correctamente. Entonces, para esto es muy importante tener algunas recomendaciones, que es implementar políticas de prevención para reglamento de higiene y seguridad sobre el trabajo. Cuando hablamos de recomendaciones es sobre los riesgos profesionales, los cuales nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Eso es basado en todos los riesgos profesionales, no solamente en los riesgos psicosociales y en los riesgos eh, biomecánicos. Esta recomendación es para todos esos riesgos que le acabo de mostrar en la guía de la GTC 45. Muy bien. Entonces, continuamos. Implementar políticas de prevención es muy importante. Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, tenerlo muy claro, que todo el mundo lo conozca, igualmente que la política de prevención. Dotar mobiliario ergonómico, ejemplo, como hablamos del riesgo biomecánico. Cuando hablamos de mobiliarios ergonómicos es todos aquellos aparatos adecuados para que el trabajador pueda eh, adaptarse de forma eficiente a sus actividades cotidianas del trabajo.
La capacitación de manejo manual de carga, dotar de herramientas adecuadas para el traslado de objetos de gran volumen. Esa es una de las recomendaciones cuando trabajan con cargas pesadas. Los ejercicios de estiramiento y musculares y relajación. Ejemplo, para eso están las pausas activas. Es importante desarrollar un programa de pausas activas para que se pueda. Para que el trabajador tenga un espacio de relajación y movimiento muy diferentes a los establecidos cotidianamente en su jornada laboral. Muy bien. Entonces, el sistema de gestión en seguridad de suelo en el trabajo abarca toda esta relación del entorno laboral al trabajador, ¿cierto? Todos esos efectos que debemos evitar, ¿cierto? Evitar para que el trabajador eh, presente algunas condiciones, algunos eventos no deseados y se presenten algunos malestares hacia el trabajador y el entorno donde estemos trabajando. Muy bien. Otro punto que vamos a hablar acá para poder desarrollar nuestra evidencia pendiente basada en hábitos saludables, es la evidencia número 7, es los estilos de vida saludables, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los estilos de vida saludable? Los estilos de vida saludable hacen referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada, ¿cierto? Los estilos de vida están relacionados con los patrones de consumo del individuo en su alimentación. Hablamos de tabaco, así como el desarrollo ¿no? de actividad física, ¿cierto? Los riesgos del ocio, en especial del consumo de alcohol, drogas y otras actividades relacionadas y al riesgo ocupacional. Entonces, ¿qué relación tiene la calidad de vida con los estilos de vida saludable? La calidad de vida está relacionada con los siguientes aspectos: satisfacción en las actividades diarias, satisfacción de las necesidades, logro de metas en la vida, autoimagen y actitud hacia la vida, participación de factores personales y socioambientales, ¿cierto? ¿Qué estilos de vida negativos afectan la salud y la calidad de vida? Entonces, entre los estilos de vida que afectan la salud y con ello la calidad de vida de las personas se encuentran los siguientes. Aquí tenemos una imagen muy importante que es el consumo de sustancias tóxicas, como es el tabaco, alcohol y otras drogas, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el insomnio, la falta de higiene personal, es importante, falta de relaciones interpersonales, dieta desbalanceada, no realizar actividad de ocio o aficiones, contaminación ambiental y el estrés. ¿Sabías que el estrés y la tristeza prolongada puede causarnos desbalances en nuestro estilo de vida? Bueno, tenganlo mucho en cuenta y es importante. Nos causa un desbalance en nuestro estilo de vida, el estrés. Y esa es una de las enfermedades actuales que se están presentando a nivel global. Influencia la actividad física como estilo de vida saludable. Mejora el estado de ánimo, ayuda a reducir el estrés, aumenta el grado de energía, la mejora de la productividad de la persona, ayuda a lograr y mantener un peso adecuado de la persona, da mayor flexibilidad y mejora la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Reduce la probabilidad de tener una enfermedad cardíaca o si la tiene, de tener complicaciones
Y en las personas con diabetes se logra manejar más adecuadamente la glucosa y complementa el tratamiento médico. Las actividades físicas son muy importantes. Entonces, eh, es la clave para un envejecimiento saludable. Es más, las personas mayores que son activas físicamente tienen una menor probabilidad de desarrollar problemas como obesidad, presión arterial elevada, osteoporosis, eh, diabetes, depresión, cáncer de colon, pero más de lo anterior, hay muchas pruebas científicas que demuestran los beneficios de una actividad física regular, entre los cuales podemos destacar las mencionadas anteriormente, ¿cierto? Influencia de la alimentación saludable en el estilo de vida. Anteriormente hablamos de la actividad física, ahorita vamos a hablar de la alimentación, que es uno de los ejes fundamentales. Entonces la alimentación saludable es aquella dieta que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Esta deberá estar acompañada de hábitos saludables con el fin de tener una mejor calidad de vida. Entonces, mantener un peso corporal adecuado es importante. Es importante para la salud y el sobrepeso o la obesidad, eh, ¿cierto? Eh, una de las primeras sugerencias es lo concerniente a la frecuencia y cantidad de alimentación. Se debe consumir varias comidas pequeñas por día, 5 veces es lo ideal, siendo el almuerzo la comida principal del día y el refrigerio de la tarde y la cena sean mucho más livianos, ¿no? Los alimentos que deben ser parte de la vida diaria son las frutas y vegetales, ¿cierto? O combinados como son las ensaladas, deben ser presentes en cada una de las 5 comidas que hagamos al día. Asimismo, las legumbres y el arroz por el alto contenido de fibra y nutrientes vegetales que contiene, ¿cierto? Los cereales integrales, como el maíz, pan integral y otros como la avena, trigo, que son una gran fuente de vitaminas y fibras. Muy bien. Hábitos saludables que no debemos olvidar. Entonces, es muy importante realizar actividad física, ¿cierto? Realizar actividad física, dormir de 7 a 8 horas diarias, cenar preparaciones livianas, tomar entre 2 litros de agua al día, ser ordenados y disciplinados al comer, evitar saltar las comidas, tener ácido tanto al preparar como al consumir nuestros alimentos, evitar el consumo de gaseosas, bebidas azucaradas y frituras. Ojo, tener en cuenta estos hábitos todos los días, todos los días. Muy bien. Entonces, el siguiente punto, vamos a hablar sobre el desarrollo. Es un punto que, por favor, tenerlo en claro, tenerlo en cuenta. Sobre el desarrollo de las evidencias que vamos a realizar y me van a presentar. ¿Qué me dice la evidencia número 3? Dice, cuadro comparativo, riesgos profesionales. Para desarrollar esta evidencia es importante que lea y analice previamente el material de formación denominado Higiene y Seguridad en el Trabajo, Aseguramiento de Riesgos Laborales, Identificación de los Riesgos, Decreto 1443 del 2014 y Ley 1562, ¿cierto? Entonces, van a leer sobre higiene y seguridad en el trabajo, que su objetivo fundamental es la protección de la vida, la preservación de la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿cierto? Aseguramiento de riesgos laborales es muy importante.
En estos puntos, en estas lecturas, vamos a encontrar lo que son, qué es seguridad industrial, qué es higiene industrial, qué es una enfermedad profesional, cuáles son los agentes de riesgo, ¿ciertos? Que yo lo hablamos mencionalmente. El decreto 1443, es el cual el Ministerio de Trabajo dicta disposiciones para la implementación de un sistema de gestión y seguridad sobre el trabajo, ¿cierto? La ley 1562 nos habla de la modificación del sistema de gestión sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, la cual habla sobre la definición de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, aporte al sistema general de riesgos laborales, sanciones por incumplimiento del programa de seguridad sobre el trabajo, etcétera. Entonces, esa lectura es muy importante para poder desarrollar la actividad que nosotros debemos entregar. Y entonces, posterior a esta lectura, desarrolle esa evidencia teniendo en cuenta lo siguiente. Diligencia la tabla de riesgos que se encuentra con intención y complete sus recuadros con información de la empresa donde labora actualmente o debe no ser así, con una empresa que conozca y donde pueda aplicar esos conceptos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me van a entregar ustedes? Una vez diligencia la tabla y conformación y la información diagnosticada, realice un listado de hábitos saludables que se deben implementar en cada uno de los riesgos detectados en la empresa. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en un documento en Word? Por favor, en un documento en Word me van a colocar una portadita con sus datos personales, su nombre, una portada, saben cómo se desarrolla una portada. Luego, punto número 1, van a poner aquí evidencia 3, cuadro comparativo. Punto número 1, el cuadro comparativo, ¿cierto? De riesgos profesionales, que es igualito al que como tenemos acá. Aquí tengo unos ejemplos, por lo menos riesgos ocupacionales, características, son inciertos y aleatorios, posibilidad, efectos negativos, entropía de funciones laborales. Esas son algunas características de los riesgos. No quiere decir, ahora no se van a copiar de estos mismos, busquen otras definiciones correspondientes a estos conceptos, por favor. Por lo menos definición de desempeño laboral es la evaluación que determina si una persona realiza bien su trabajo. La definición de clases según el riesgo psicosocial, mala comunicación, relaciones, rotación de horarios y alguna definición de cuidados según el riesgo ergonómico o biomecánico, por lo menos realizar las pausas activas, espacios y puestos de trabajo, manipulación de cargas. Entonces, así más o menos es un ejemplo de cómo deben desarrollarme esta actividad. Entonces en Word, su portada, punto número 1, cuadro comparativo, y punto número 2, me están pidiendo una lista o un listado de hábitos saludables. Entonces el punto número 2 va a decir listado de hábitos saludables. Entonces menciona algunos importantes. Pausas activas, la idea es que me expliquen por qué las pausas activas, promoción de la salud y el bienestar, promoción y divulgación de consejos alimenticios, capacitación. Eso es un ejemplo. La idea es que me expliquen el por qué de cada concepto que establecieron en un listado de hábitos saludables. ¿Listo? Aquí les muestro un ejemplo de la guía técnica colombiana, la GTC 45, que la encontrarán en su material de formación completa. Aquí tenemos el recuadro completo. ¿Listo? Entonces, la evidencia número 3 me la van a entregar. Vamos a factible un trabajito en Word normal. Su portada, punto número 1, cuadro comparativo. Punto número 2, listado de hábitos saludables. Muy bien, así en ese orden, sin ningún problema. Por favor, colocar bibliografía, tenerlo en cuenta, es importante. No, por favor, de una vez le digo, no se copien de trabajos que hay por internet. Hay muchos. Yo reviso los trabajos, hago una comparación
tengo una herramienta antiplagio y yo lo reviso. Por favor, hágalo por su propia cuenta. Tengamos en cuenta eso. Les agradezco. Y la evidencia número 7, esa es otra evidencia que me voy a entregar, es, teniendo en cuenta lo anterior, diseñe una cartilla donde exponga un programa de pausas activas y hábitos saludables. Tenga en cuenta la empresa sobre la cual trabajó en evidencia 3 de cuadro comparativo de riesgos profesionales. De esta guía de aprendizaje donde muestre los diferentes ejercicios que adaptaría en cada puesto de trabajo para evitar enfermedades laborales. Desarrolle esta evidencia con herramientas de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Entonces, una cartilla es como un paso a paso de cómo desarrollar o hacer o determinar un programa de hábitos saludables, ¿cierto? Entonces, ejemplo, programa de pausas activas o programa de hábitos saludables. Entonces, el primero, ejercicio consiste en desarrollar movimientos para mejorar. El ejercicio consiste en desarrollar movimientos para la mejora en pan. Entonces, es como una explicación de un paso a paso de cómo tener hábitos saludables correspondientes tanto a las actividades físicas como las alimenticias que hablamos anteriormente. Entonces, me desarrollé ese paso a paso con un estilo gráfico que se lo pueden presentar muy chévere. Hay que desarrollar esto para tener unas condiciones adecuadas. O un programa de hábitos saludables, como lo muestra aquí, alimentación balanceada, explicación cumplir, y actividad física de explicación. Entonces, es como el paso a paso, puede ser una representación gráfica bien chévere, de cómo tener un programa de hábitos saludables basado en la actividad física y la alimentación, ¿cierto? Y al final me colocan una conclusión. ¿De qué me sirve este programa de hábitos saludables? Entonces, en ese también me van a desarrollar un trabajo en Word con una portada, me van a colocar sus datos personales y me van a colocar programa de hábitos saludables y el desarrollo. Cómo debo desarrollar mi programa de hábitos saludables, ¿cierto? Y al final, una conclusión. La conclusión, ¿a qué llego con este programa de hábitos saludables? ¿A dónde llego con este programa de hábitos saludables? ¿Vale? Por favor. Y listo. Esas son las 2 evidencias que nosotros debemos presentar. Por favor, base. Hay mucha información, deben basarse en los documentos que están en la plataforma. Hay información por fuera de la plataforma. Eso sí, no quiero copias, muchachos. Yo tengo un programa antiplagio y yo siempre lo reviso. Hay mucha información, muchos programas cargados por internet, pero no lo hagan. Lo que deben hacer es apoyarse ustedes mismos, establecer sus ideas. Entonces, por favor, estar revisando los materiales de apoyo y cualquier duda o inquietud, siempre me escriben por los medios que les presenté al comienzo de esta sesión. Bueno, muchachos, es todo por hoy. Cualquier cosa, estaré pendiente a ustedes y, por favor, la idea es que estén adelantados en las actividades. Hay mucho personal que está atrasado. Tratemos de sacar el mayor esfuerzo y el mayor tiempo posible para poder terminar nuestro programa de formación. Muchas gracias por todo y que tengan un feliz día.